Bien, vamos a echar un vistazo general, ¿cierto?, a lo que vamos a desarrollar. Yo les decía que, bueno, acá los ejercicios, básicamente un ejercicio es una hoja completa, ¿ya? Así que por lo tanto no es la cantidad que vamos a hacer, sino que va a ser la dificultad y la habilidad que vamos a tener que tener para poder desarrollar cada uno de estos ejercicios. Bueno, en la primera página vamos a tener que completar un diagrama, ¿ya? Representando, ¿cierto?, las probabilidades que vamos a ir teniendo en cada caso. Y luego responder las preguntas que aparecen más abajito, ¿ya? Va a ser muy relacionado a lo que vimos en la clase pasada, ya con el tema de las probabilidades, cuando es mayor, cuando es menor. ¿Sí? Sí, supuestamente acá usted tiene que formar una fracción. Cada fracción va a ser una probabilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a partir con una probabilidad de uno y después se va a ir distribuyendo. Y a medida que se va distribuyendo, nos va colocando las probabilidades. Pero la ayuda es que acá ya está el denominador. Usted solo tiene que colocar el numerador. Corresponde a que, por ejemplo, si usted arriba coloca uno, es un entero. Entonces es el 100%. Y de ahí se va dividiendo a un medio y un medio. Entonces mitad y mitad. Y ahí uno va a ir distribuyendo a medida que vamos avanzando en las filas posteriores. ¿Ya? Ahora igual podemos desarrollarlo y podemos explicarlo para que quede clarito y que sirva de ejemplo para las otras. ¿Ya? No hay problema. ¿Ya? Pero ahora vamos a ver un caso de las tres páginas y vamos a desarrollar. ¿Bien? Ahora, la número 2 era responder preguntas basadas en lo anterior. ¿Ya? Ahí lo tenemos que completar primero para responder la 2. La número 3, tenemos que construir un diagrama de árbol, que más que construir un diagrama de árbol acá, en realidad lo que uno tiene que hacer es construir una máquina de Galton, ¿ya? Es construir algo muy similar a lo que tenemos acá, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que construir acá, pero con 5 niveles, ¿ya? Esa es la diferencia. Y a partir de la construcción que nosotros realicemos, tenemos que contestar las preguntas que están acá abajito, ¿ya? En la número 4, por así decirlo. Bien. Y finalmente tenemos acá la número 5, que es otra máquina de Galton, ¿cierto? Que en esto se va a basar ciertas las actividades de esta semana, donde también tenemos que ir completando las probabilidades que faltan ahí. Ahora, si se fijan, ya no es solamente el numerador, sino que es la fracción completa. Y tenemos que ir contestando la pregunta, completando otro diagrama más y contestando preguntas chiquititas. Bien, entonces eso es lo que nosotros vamos a trabajar esta semana. Ya, la idea es que ustedes vayan consultando ciertas dudas como para poder ir explicando, para que vayamos viendo cómo se van a ir distribuyendo estas probabilidades y así, obviamente, ir desarrollando todos los ejercicios. Ahora, recordemos que en el texto de estudiante ya hay máquinas de Galton desarrolladas con las probabilidades listas, ¿ya? O sea, es prácticamente mirarla y completarla de acá, ¿ya? Pero, aprovechando, ¿cierto?, la duda que tenía Amaro, vamos a comenzar a desarrollar la uno para que más o menos vayamos viendo cómo se va distribuyendo, ¿cierto?, esta probabilidad, porque recordemos que si bien es cierto lo podemos mirar como una pelotita que va cayendo por clavos, también lo podemos ver como si fuese agua que cae por la cañería y se va distribuyendo. De las dos maneras que lo miremos, es totalmente válido. Bien, ahora, en la número uno dice que el siguiente diagrama o sea, el siguiente diagrama representa los posibles recorridos de una bolita en una tabla de Galton de 4 niveles. ¿Bien? Tenemos que completar solamente el numerador que corresponde a la probabilidad de cada caso. Entonces, el primer caso que tenemos arriba es donde está la bolita íntegra. O sea, al primer clavo le va a dar sí o sí. ¿Ya? Por lo tanto, eso va a estar representado con una probabilidad de 1, ¿cierto? 100%, 1 de 1. ¿Ya? Ahora, luego de que toca, ¿cierto?, este clavito, vamos a tener dos posibilidades. O se va a la izquierda o se va a la derecha. ¿Ya? Más que eso no voy a tener. Ahora, esa probabilidad del 50%, ¿cierto? Va a estar en fracción como un medio, ¿cierto? 1 de 2 o 1 de 2, ¿cierto? O sea, no voy a tener más
más de esas opciones. Ahora, fíjense bien acá. Luego, acá voy a tener 4 caminos. Pero si se fijan, miren, acá voy a tener un camino, acá voy a tener 2 caminos, 3 caminos y 4 caminos. Por eso está partido en 4. ¿Ya? Ahora, yo tengo que ver cuántos caminos llegan a ese número. Por ejemplo, al primero, ¿cuántos caminos llegan ahí? 1, ¿cierto? Acá, ¿cuántos llegan? Llegan 2. Y acá llegan 1. Y así voy completando hacia abajo. ¿Se entiende? ¿Cómo es la lógica? Si no, no tiene más, no tiene otra ciencia. Ya es seguir los caminitos. Ya es solamente contar. Bien, ¿cómo quedaría la siguiente? A ver cuántos caminos llegan acá. 1. Acá. 3. 3 caminos. Y ahora llega el, miren, llega el de acá, llega ese y llega el que venía de acá también. Ah, tienen que contar también lo anterior. Recuerden que anterior venían 2 caminos. Que se transformó en uno, ya otra cosa, pero venían 2 caminos. ¿Ya? Entonces ahí son 3. Ahora, el siguiente también son 3 y finalmente 1. Perfecto. Ya. Y acá y en la cuarta fila, ¿cuánto quedará? Acá, un camino, ¿cierto? Ahí no hay más que hacer. Acá, 4. Acá, 6, 4 y 1. Muy bien. Fácil, ¿cierto? Fácil. Ahora si les pregunto cuánto es la probabilidad de que la bolita caiga en el espacio 3, 6 de 16, ¿cierto? Ahí ustedes saben rápidamente cómo calcularlo. Bien. Sí, sí, acá hay una aplicación de una tablita, ¿cierto? Matemática, ¿ya? A tía Yuri le gusta esto, ¿sí? ¿O no? Algo, ¿ya? En donde a nosotros nos dice que, bueno, y se utiliza mucho con los productos notables, teorema del binomio, se utiliza hasta en probabilidades también, como acá, y habla de que, por ejemplo, siempre cuando parte una tablita, después podemos ir siempre a, bueno, siempre nos costaba ver uno, pero siempre vamos sumando al medio. Sumamos y se completan con unos. Luego sumamos y se completan con unos. Luego sumamos y luego sumamos, sumamos y eso se completa con uno. Eso es lo mismo que nosotros tenemos, por ejemplo, en un cuadrado de binomio, en un cubo de binomio, en un binomio elevado a 4, elevado a 5, elevado a 6. Por eso el teorema del binomio. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos esto, es son los coeficientes. Por ejemplo, era primero al cuadrado más menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Pero es porque es 1, 2, 1. Si uno ve el cubo de binomio, era el cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Entonces igual tenemos los coeficientes. 1, 3, 3, 1, que son los coeficientes de acá. Y lo mismo puedo ir haciendo cuando está elevado a 4. Es una herramienta matemática que sirve para no estar multiplicando términos, y al final volvían a ser locos, ¿cierto? O sea, si nos dan un binomio elevado a 7, me sale más fácil completar la tablita hasta el piso 7 y dar ciertos los valores, ¿ya? Pero son particularidades matemáticas, ¿cierto? Que como uno dice, bueno, a veces una herramienta me sirve para realizar otro trabajo, ¿ya? Y acá en este caso pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? Y lo podemos ocupar acá, ¿cierto? Para construir, ¿cierto? Esta tablita de Gantt. Bien, ahora, luego con esta tablita, ustedes, ¿cierto? Van a ir contestando las preguntas que aparecen más abajito. Dice, ¿cómo se incrementa el número de caminos favorables en la tabla de Galton al aumentar cada nivel? Y era lo que usted había deducido, que era ir sumando los dos caminos anteriores. ¿Ya? O sea, si nosotros, por ejemplo, queremos averiguar perdón, cuántos caminos van ahí, simplemente yo puedo sumar los caminos anteriores. Y yo sumo 1 más 3, 4, sin problema.
¿Ya? Ahora, la única salvedad va a haber cuando yo estoy en un camino que está muy a la izquierda o muy a la derecha, porque ahí simplemente voy a tener que sumar uno, sumo uno, sumo uno, entonces no. Pero en general siempre se voy sumando los caminos anteriores. ¿Ya? A eso se refiere el A. ¿Ya? Es como uno deduce, ¿cierto? Esta primera parte, en donde uno ya, claro, al principio como que uno no se da cuenta de esta regla, pero ya a medida que van avanzando los caminos, uno, ¿cierto? Se le ocurre esta deducción. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si les pregunta cuál es la probabilidad de que la bolita alcance la salida 5, 1 partido en 16. O sea, ahí ya no. Simplemente acá es mirar y responder. No, ahí ya no van a tener que hacer ningún cálculo. ¿Ya? Porque ya está completa, ¿cierto? Su tabla. ¿Bien? ¿Sí? Ahí vayan tomando apuntes en su libro, en su cuaderno, para que no se vayan atrasando. Los que no trajeron su cuadernillo pueden hacerlo en su cuaderno de matemática y después lo van pasando al limpio. Y me voy a conectar de acá para ver si hay otro en el chat. Ya, ahí sí, ahí dejé el chat activado por si acaso. Bien, dígame. Perdón, ¿cuál pregunta es? Ah, la D y la E. Ya. Cuando dice cuán probable es que logre una salida par, ahí tenemos que ver cuáles de las salidas son pares o cuáles son impares. ¿Ya? Se refiere en realidad con el número de la salida, ya si es número par o impar. Recordemos que los pares eran 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí? Entonces en este caso sería la salida 2 o la salida 4. Y los impares, en este caso vendría siendo 1, 3 y 5. ¿Ya? Ahora, dice cuán probable es que logre una salida par. Ojo acá, ¿cómo lo tienen que plantear? ¿Cómo creen ustedes? Por ejemplo, que salga en la 2 y en la 3, o en la 2 o en la 3, o sea, perdón, 2 y 4 o 2 o 4. O sea, sí, pero es que usted tiene que dar una respuesta. Ya, por ejemplo, usted va a calcular la probabilidad cuando salga por el 2 y calcular la probabilidad cuando salga con el 4. Pero ¿qué va a hacer con esas probabilidades? ¿Las va a intersectar o las va a unir? Es ahí la pregunta. Ustedes van a decir que sale por el 2 o sale por el 4 o sale por el 2 y por el 4. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a plantear su respuesta? A ver, si ustedes leen la pregunta, le dicen, ¿cuán probable es que logre una salida par? ¿Van a ser 2 y 4 o 2 o 4? ¿Ya? Y la Francisca dice, oh. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué sería lo más lógico? Considerar. Considerar O, ¿cierto? Porque la bolita va a salir o por una o por otra, ¿cierto? Es una bolita, una salida. Ya que puede ser probable de que salga por la salida 2 o también por la salida 4. Por lo tanto, cuando ustedes calculan las probabilidades de que salga por el 2 y calculan la probabilidad de que salga por el 4, luego las suman, ¿cierto? Suma esas probabilidades. Y lo mismo debe ser cuando se impar. Ya. Entonces, cuando después les pregunten cuál probable es que logre una salida impar, ahí ustedes simplemente eh, colocan la A, o sea, 1 más 3 más 5. ¿Ya? Ahí suman, ¿cierto? Perdón, la probabilidad, ¿cierto? Que vamos a tener acá. ¿Ya? Bien. ¿Dudas, consultas de este ejercicio que vimos o de otro que venga después que les gustaría que pudiéramos revisar?
Si no hay más dudas, podemos darles tiempo para que comiencen a trabajar cada uno en su libro. Yo los voy monitoreando. Así que aprovechen de preguntar si es que hay alguna otra duda. Así la explicamos para todos. ¿Sí? Ya, acá veamos las preguntas, porque nosotros tenemos que construir un diagrama de árbol y al final tenemos que responder. Entonces veamos hacia dónde nos van a preguntar. Veamos si es que nos preguntan, por ejemplo, por las probabilidades que están entre medio, o si solamente nos preguntan por las probabilidades finales, porque si nos preguntan por las probabilidades finales, ¿para qué voy a colocar las probabilidades del centro? ¿Sí? ¿Para qué? Entonces, a ver, acá nos piden cuántos caminos diferentes puede seguir la bolita. Último piso, no hay nada que hacer antes. ¿Cómo se relaciona la cantidad de caminos con la potencia de base 2? Eso igual lo vimos en la clase pasada. Ahí también podemos ir deduciendo también esa respuesta. ¿Cuál es la probabilidad de que la bolita alcance la primera o la última salida? Solamente final. Probabilidad de que la bolita alcance la segunda o la penúltima, también solamente final. Probabilidad de que alcance la tercera o la cuarta, solamente final. Probabilidad de que alcance la cuarta salida, final. ¿Y cuál de las salidas tiene mayor probabilidad de recibir la bolita? Final. Entonces no es necesario realizar los cálculos intermedios como lo hicimos acá. Solamente basta con calcular la última fila. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer acá? Cuando construyamos nuestros diagramas de árbol, es ir, podemos dibujarlo, ya, no hay problema en eso. Por ejemplo, podemos dibujar nuestras salidas y considerar, por ejemplo, ya, dos salidas tendríamos como el primer piso. Luego tendríamos dos salidas, una para acá, otra para allá. Y de aquí tendría esa salida que se junta con esa y terminaría para acá. Luego esa salida se divide en dos. Luego esta salida se vuelve a dividir en dos. ¿Ya? Acá se divide en dos. Vamos a hacer una pirámide. Este igual se divide en dos. Y este igual se divide en dos. Y esta se divide en dos. Acá tenemos, a ver, un piso, dos pisos, tres pisos, cuatro pisos y son 5. Entonces finalmente vamos a tener esta salida, vamos a tener ya. Entonces acá vamos a tener, ¿cierto?, nuestro quinto piso. Ya, entonces primero se divide, tenemos dos salidas. La primera salida, ¿cierto? Ya, la primera dijimos que iba a ser nuestro 100%. Luego vamos a tener, ¿cierto?, nuestro un medio y un medio. Esto va a estar dividido en 4. Eso va a estar dividido en 8. Eso iba a estar dividido en 16. Y la última va a estar dividida en 32. Siempre es el doble del anterior. ¿Ya? El doble de 1, el doble de 2, el doble de 4, el doble de 8, el doble de 16. Y acá va a quedar 32. Ahora, dijimos que la primera siempre era 1. ¿Ya? Porque es la que va por la derecha. La que va por la izquierda, la caída de la izquierda es igual a la caída que está a la derecha, ¿cierto? Que también dijimos que era 1 de 32. ¿Bien? Ya, ahí tenemos listo eso. ¿Qué viene después?
podemos ir completando los numeritos que van por el centro, ya para que así no vayamos tan perdidos. Sabemos que los numeritos que van por las izquierdas y las derechas son unos, ¿cierto? 1, 1, 1. Por los de acá también van 1, 1, 1, 1. Bien. Ahora, ¿quiénes van al centro? Este va un 2. Luego acá tenemos 2 más 1, 3. 2 más 1, 3. Luego sumamos 3 más 1, o sea, 4. 3 más 3, 6. Y 3 más 1, 4. Y abajito tenemos 5. 6 más 4, 10. 6 más 4, 10. Y 4 más 1, 5. Entonces significa que acá vamos a tener una probabilidad de 5 de 32. Acá va a ser de 10 de 32. Esta va a ser, de hecho, vamos a colocar acá la salida. ¿Ya? Esas van a ser salidas. La otra salida también va a ser de 10 de 32. Y esta quinta salida va a ser 5 de 32. Y la final va a ser de 1 de 32. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro diagrama de árbol, que la verdad es que no se ve como un diagrama de árbol, más bien parece pirámide. ¿Ya? Tampoco me sale como una maquinita de Galton, pero traté de dejar los espacios también para que pudiéramos ir colocando los valores útiles que vamos a necesitar. Ahora, no es necesario ir colocando, como no vamos a analizar las probabilidades que hay anteriormente, no es necesario colocar la probabilidad en cada una, sino que me dediqué a colocar los numeradores porque es lo que me interesa para llegar al final. ¿Ya? Ahora, importante, si bien es cierto, nosotros estamos trabajando acá con una fracción que en este momento no la hemos simplificado, ¿ya? Si se fijan acá, ese 10 partido en 32 perfectamente puede ser un 5 partido en 16, ¿ya? La verdad es que no lo hacemos por un tema de utilidad para construir esto, ya que si nosotros fuéramos eh, simplificando todo, imagínense cuando nosotros teníamos el ejemplo en la actividad 1, donde aparecía el 2 cuartos, nosotros sabemos que 2 cuartos es un medio, ¿ya? Pero no lo podemos dejar en sí ya como un medio, si después voy a tener que ir sumando y no voy a poder encontrar, ¿cierto?, las probabilidades como corresponde. Ya básicamente es por eso que no se hace, sino que se deja hasta el final y ya si al final puedo simplificar, lo hago al final. Ahora, con esta información que tenemos acá como número 3, yo voy a poder responder, ¿cierto?, las preguntas que aparecen más abajito. ¿Ya? Ya con eso tenemos las herramientas como para nosotros responder, ¿cierto?, lo que aparece en la número 4. ¿Ya? Ahora, en sí, ya vamos a aprovechar de verlo igual acá, para responder la B de la 4, nos pregunta cómo se relaciona la potencia de base 2 con la cantidad de, o sea, eh, en realidad es con el denominador, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona con la cantidad de caminos con las potencias de base 2? ¿Ya? Si bien es cierto, yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 salidas, no significa que hay 6 caminos, ¿ya? Porque recuerden que para cada salida tengo una cantidad de caminos, ¿ya? Tal vez para la primera salida tengo un camino, pero ya para la segunda salida tengo 5 caminos, para la tercera salida tengo 10 caminos, después también para la cuarta salida tengo 10 caminos, para la quinta 5 caminos y finalmente para la sexta salida tengo solamente un camino. Tenemos que también relacionar cómo esta potencia de 2 va a estar de la mano con lo que nosotros vamos a ver acá. Y en realidad, si nosotros nos fijamos, cuando nosotros determinamos el denominador, que en este caso es 32, lo que nosotros íbamos haciendo era calcular, o sea, calcular el doble del anterior. O sea, si el anterior era 4, después viene 8, después 16, después 32, después 64. O sea, cada vez voy multiplicando por 2, por 2, por 2, por 2, a medida que van avanzando mis caminos. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo una cantidad de caminos, por ejemplo, n caminos, yo puedo calcular perfectamente cuántos caminos van a ser en total. O sea, por ejemplo, o sea, n pisos. Si yo, por ejemplo, tengo 7 pisos,
sé perfectamente que van a haber 128 caminos. Y no tengo para qué realizar, ¿cierto?, todo el trabajo, porque yo lo puedo calcular rápidamente utilizando una potencia de base 2. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Esto dice que para saber la cantidad de caminos, perdón, necesito saber la cantidad de pisos que va a tener mi máquina. Si tengo 4 pisos, se eleva a 4. Si tengo 10 pisos, se eleva a 10. ¿Ya? Entonces, la fórmula para saber los caminos va a ser 2 elevado a n, van a ser igual a la cantidad de caminos. Ahí sí, van a ser los caminos. Por lo tanto, si yo tengo un piso, 2 elevado a 1, 2 caminos. Si yo no tengo ningún piso, 1, ¿cierto? 2 elevado a 0. Si yo tengo, en este caso, 5 pisos, 2 elevado a 5, 32. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Ya? Entonces, fácilmente yo puedo ir calculando la cantidad de caminos que voy a tener en esta máquina de Galton, desarrollando esta pequeña particularidad, ¿cierto?, que tiene esta potencia de base 2, ya que a mí me va a permitir calcular rápidamente la cantidad de caminos. Y para saber los numeradores, sabemos que podemos ir construyéndole e ir sumando término a término. ¿Ya? Ahora, esta también se los voy a dar acá. Esta suma de numeritos, ya que sumamos los dos anteriores, los dos anteriores, los dos anteriores, tiene un nombre, ya, por si es que a alguno de ustedes les gustaría buscar, que se llama triángulo de Pascal, ya. El triángulo de Pascal es aquel que a mí me permite calcular los numeradores, ya, de esta máquina en este ejemplo, ya. De hecho, lo podemos ver más bien acá, ya. Entonces, se me había perdido, se me había ido recién de hecho el nombre, así que por eso no se lo había dado enseguida. Ya, pero ahora me acordé. Entonces, el triángulo de Pascal, ¿cierto? Es aquel, ¿cierto?, que a mí me permite poder ir desarrollando, dependiendo de la cantidad de pisos, los numeradores que voy a tener para cada una de las probabilidades. ¿Ya? Que simplemente va a ser sumar los dos anteriores. ¿Ya? Se puede construir fácilmente. Ahora, tal vez cuando ustedes tengan poquitos pisos no va a haber problema. ¿Ya? Pero imaginen si ustedes tienen una máquina de Galton, no sé, de 25 pisos, vamos a tener una cantidad muy grande para poder ir desarrollando ciertas multiplicaciones si yo quisiera buscar coeficientes, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí tenemos ciertas hartas aplicaciones que podemos ir reuniendo para poder llegar a este resultado. Ahora, bueno, para ir respondiendo, ¿cuántos caminos diferentes puede seguir la bolita? Está listo. ¿Cómo se relaciona la cantidad de caminos con la potencia de base 2? También está listo. Probabilidad de que alcance la primera o la última salida, también está listo. Probabilidad de que alcance la segunda o la penúltima salida, también está listo. Probabilidad de que alcance la tercera o la cuarta, listo. Y probabilidad de que alcance la cuarta, listo. ¿Y cuál de las salidas tiene mayor probabilidad de recibir la bolita? Bueno, ahí son dos, ya las que tienen las mayores probabilidades y escribir el porqué. Bien, y ahí podríamos responder fácilmente toda la número 4 con el diagrama que acabamos de construir acá arriba. Bien, ahora, de la última página, 5 dudas, consultas que puedan tener por acá. La primera habla sobre ingresar a un laberinto. La probabilidad de ir a la izquierda o a la derecha es igual en cada tramo. ¿Acá? Ah, perdón, aquí en la actividad número 5. A ver, tenemos que, fíjense bien, completar el diagrama de árbol que aparece acá con la probabilidad de cada uno de los posibles caminos. Entonces, como nos piden una probabilidad, la probabilidad se expresa como una fracción. Recordemos, ¿cierto?, la regla de Laplace, ¿cierto?, que dice que tengo que tener los posibles casos favorables, o sea, los casos favorables divididos a casos posibles. Entonces, en este caso, tendríamos que colocar, por ejemplo, en la primera, colocar un medio. De hecho, voy a colocar otro color para que se vea mejor.
Vamos a colocar un medio y un medio, ¿cierto? Porque es lo que vamos a ir completando. Ya, ahora, no es por copiar, pero al final es la misma tabla 1. ¿Ya? Pero estamos haciendo una aplicación de laberinto, ¿ya? Pero en realidad estamos igual desarrollando una máquina de Galton de 4 pisos, ¿ya? Por lo tanto, acá va a ser exactamente lo mismo que ustedes tienen en la página anterior, así que si gustan ahí van volviendo sin problemas, sin miedo, ¿ya? Y van colocando las probabilidades. Ahora, y bueno, acá, ¿cierto? Podemos responder rápidamente cuál de las salidas tiene una mayor probabilidad de ser encontrado por una persona y obviamente por qué. ¿Ya? Ahí ya sabemos al tiro, ¿cierto? Cuál es la más probable por donde salga, ¿cierto? Ahí sabemos que ahí la número 3 va a ser por donde es más probable que salga esta persona de nuestro laberinto. Bien. Y para ir avanzando, mientras ustedes van completando la tablita de arriba, vamos a explicar la B, en donde dice que en promedio, al ingresar 100 personas en un laberinto de 3 bifurcaciones, ¿ya? En cada una, el 40% se dirige a la izquierda y el 60% a la derecha. ¿Ya? Si se fijan acá, nuestra máquina de Galton se transformó tal vez en una probabilidad condicionada, ¿cierto? Aquí ya nos están dando la probabilidad de que a la izquierda se va el 40% y a la derecha se va el 60%. O sea, ya no hay un 50 y 50. ¿Ya? Aquí ya cambiaron las reglas del juego. ¿Ya? Y tenemos que completar este diagrama de árbol con la probabilidad correspondiente en cada tramo y ver cuál es la probabilidad de que la persona salga por la 2 o que salga por la 3. ¿Ya? Ahí tenemos dos preguntitas, ¿cierto?, que nos van a hacer. Bien, entonces, ¿cómo podemos ir completando esto? ¿Cómo creen ustedes que podríamos ir completando? Ya, podemos ir hablando de porcentaje o en realidad, bueno, a la izquierda dijimos que era 40, pero en realidad más que 40% coloquemos 0,4. Sí, sí, vamos a estar trabajando al final con decimales. Y a la derecha va a ir 0,6. Bien. Pero ahora resulta que estando con 0,4 a la izquierda va a irse el 40% del 40%. No sé si me entienden. O sea, ahora esto también va a ser 0,4, valga la redundancia, y acá también va a ser 0,6, entre comillas, si mirando solamente esto. Igual va a ser 0,4 y 0,6. Pero va a ser un 40% del 40% anterior. Ya no es el mismo 40% que voy a tener desde acá porque es un 40% del 60%. Ya, o sea, sé que suena bastante enredado, ya, pero claro, recordemos que esto es el 40% de lo anterior, ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer acá? Vamos a tener que, para encontrar este porcentaje o ese número decimal, voy a tener que calcular el 40% del 40%. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula el 40% del 40%? ¿Cómo creen ustedes que podría calcular yo eso? El 40% del 40%. ¿Ya? Recordemos que cuando nosotros queremos calcular el número de algo, ¿ya? En este caso el 40% del 40%, acá esto va a ser el 0,4 del 0,4. ¿Ya? Ahora, ese del, ¿cierto? Matemáticamente es una multiplicación. ¿Ya? Recordemos eso, cuando nosotros veíamos el lenguaje algebraico, cuando yo tenía un cuarto de la mitad, era un cuarto por la mitad. Siempre es un por. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que multiplicar 0,4 por 0,4. Y si yo multiplico 0,4 por 0,4, 4 por 4, 16. 0,16. ¿Ya? Ahora, eso es lo que yo tengo a la izquierda. A la izquierda es súper fácil calcularla porque yo te puedo calcular ahora el 0,4 del 0,16 y me va a dar al tiro el que está abajo. ¿Ya? Pero el problema va a ser calcular esto.
¿Ya? ¿Por qué? Porque por un lado, este botoncito que yo tengo acá al medio va a ser igual a tener el 0,6 del 0,4 más lo que venga de acá, que es el 0,4 del 0,6. ¿Ya? Ahora, matemáticamente vamos a darnos cuenta que en realidad es lo mismo. O sea, si yo tengo acá por este lado el 0,6 o el 60% del 40, ¿cierto? Eso es lo que yo voy a tener de acá, el 60% del 40, porque el 40 está anterior, pero de acá, como es izquierda, voy a tener el 40% del 60, que en realidad es el 40% del 60, que multiplicativamente es lo mismo, ¿cierto? Porque estoy multiplicando y si yo multiplico hacia la izquierda o hacia la derecha, me da igual. Entonces, básicamente esto es como tener dos veces el 0,4 por el 0,6. ¿Sí? O sea, no tengo para qué estar multiplicándolo dos veces, sumando, es dos veces, ¿ya? Entonces acá simplemente yo puedo decir 0,6 por 0,4, 6 por 4, 24, ¿cierto? Y eso lo multiplico por 2, me da 0,48. Entonces 0,48 es el que va acá al medio. 0,48. ¿Bien? Y a la derecha es el 0,6 del 0,6. O sea, 0,36. 0,36. Consulta, ¿cómo puedo darme cuenta que esto está bueno o está malo? Sumando mi fila, ¿cierto? Recuerden que la fila siempre tiene que dar 1, ¿ya? Porque se está dividiendo, se está distribuyendo el 100%, ¿ya? Ojo con esto. Esto es como mi ejercicio de las cañerías del agua. El agua siempre es el total. Independiente de cómo se vaya distribuyendo, siempre va, no, o sea, yo no voy a perder agua, o sea, va a estar hasta ahí. Por lo tanto, acá, cuando yo sumo esto, me tiene que dar 1. 0,4 más 0,6, 1. No se puede perder. Cuando yo sumo esto, me tiene que dar 1. Y si no me da 1, es porque está mal. ¿Ya? Ahora, ¿cómo les puede salir más fácil a ustedes, tal vez? Bueno, en el caso de la segunda fila, era tal vez haber calculado el de la izquierda, el de la derecha y después restar para que dé 1, porque va a ser justamente lo que va a faltar y lo que se va a ir hacia el medio. ¿Ya? Ahora ya no, porque acá vamos a ver una distribución del 40-60. ¿Ya? Pero acá, en este caso, vamos a tener que calcular, ¿cierto? El 40% de 0,16, acá el 60% del 0,36 y luego el medio vamos a tener que calcular y reservar para sumar con el otro el 60% del 0,16 más el 40% del 0,48. Y acá el 60% del 0,48 más el 40% del 0,36. Y ya con eso vamos a tener la respuesta de cuánto es la probabilidad de la 2 y cuánto es la probabilidad de la 3. ¿Bien? Ya, vayan haciéndolo ustedes por mientras que yo borro tanto. Ya, vayan haciéndolo ustedes y yo voy igual desarrollando acá rápidamente para que vayamos calculando. Primero voy a calcular eso, ¿ya? 0,16 por 0,4, 6 por 4, 4, 1, 2, 6.
Bien, y acá terminé de desarrollar lo que les había comentado en rayas. ¿Ya? Primero, para que vayan viendo lo que fui haciendo, calculé el 0,4 del 0,16. ¿Dónde fue que lo hice? Acá. El 0,4 del 0,16 que me dio 0,64. Ya, eso ya lo dejamos a la salida 1 directamente. Luego, para calcular la salida 2, calculé el 0,6 del 0,16 y le sumé el 0,4 del 0,48, que es lo que venía de acá arriba, y me dio finalmente 0,288. Para calcular la salida 3, calculé el 0,6 o el 60% del 0,48 más el 40% del 0,36, que me dio un total de 0,432. Y finalmente el 60% del 0,36 para la salida 4, que me dio 216. Y para comprobar, sumé los 4 resultados que tengo en las últimas salidas, sumé, ¿cierto?, las salidas 1, 2, 3 y 4, para comprobar que efectivamente esto me diera 1, para saber, ¿cierto?, que estaba correcto el desarrollo que hice. Bien, y ya con eso, ya con mi tablita lista, puedo perfectamente responder la pregunta que aparece abajito sobre la probabilidad de que una persona llegue a la salida 2. Ahí ustedes simplemente eso lo pueden transformar a porcentaje y responder, o lo transforman a fracción. De las dos formas, ahí ustedes pueden ir desarrollando. Bien, y ahí ya tendrían, ¿cierto?, las respuestas finales.